Músico, folclorista, intérprete y divulgador de nuestra música folclórica, de nuestro folclore, y también, como él mismo dice, atrevido y transgresor, porque hay que ser un poco atrevido y transgresor, ¿no?, al dedicarse al mundo del folclore. Muy Luis buenas. Antonio Pedraza, bienvenido. Bien hallado. Bueno, con la que está cayendo en la música y hoy en día, la verdad es que ser un poco transgresor para dedicarse a la música tradicional, con lo bonito que hubiera sido tocar rock o dedicarse a la música pop o incluso hacer hip hop, pues no, tenemos que hacer música tradicional. No, la verdad es que sí que choca que un chico joven, una persona joven, pues busque un poco nuestras raíces, ¿no?, y nos muestre lo que se hacía tiempo, aunque sea con ese toque que tú le das, ¿no? Sí, bueno, es que es el amor de mi vida. Me ha recorrido durante todos estos, los últimos casi 25 años como de carrera musical, me ha recorrido pues, por todos los sentidos. Me he dedicado a algo que me hace feliz, en primer lugar, y no hay cosa que me haga más feliz que interpretar estos instrumentos, la flauta, el tamboril, la dulzaina, la gaita, la percusión tradicional, y bueno, pues como te digo, ha recorrido toda mi vida y no me he podido deshacer de ello. Oye, ¿qué te da la música tradicional? Bueno, pues como te digo, en primer lugar me da felicidad, me da seguridad, me da identidad, que eso es muy importante porque al fin y al cabo es la música que corre por nuestras venas y es algo que nos traspasa y que es, como digo, transversal a nuestra vida. Oye, ¿es posible innovar en la música tradicional? ¿Es posible hacer cosas nuevas, cosas que no se han visto? Por supuesto, todavía estamos en perpetuo cambio con todo ello y claro, posibilidad. Tenemos un mundo de posibilidades y de maneras de reinterpretar, porque realmente lo que hacemos hoy en día es una reinterpretación de la música tradicional a través, pues cada uno de los valores que considera adecuados, a través de la música, también en cuanto al folclore, a través de la indumentaria tradicional, a través de la arquitectura tradicional, de la gastronomía, pues todos esos apartados, todos esos cajones que forman ese todo, ese armario llamado folclore. Todavía hay mucha posibilidad y esperemos que tenga larga vida. La verdad es que es lo que dices tú, el folclore engloba algo muy amplio. Has hablado de la arquitectura, has hablado de la indumentaria, etcétera, que conviene tenerlo en cuenta, que es muy bueno que perdure, es muy bueno reconocerlo. Yo, de hecho, muchas veces me di cuenta de que la gente maneja tres conceptos que son totalmente diferentes y a la vez complementarios. ¿Qué diferencia hay entre folclore, música tradicional y música popular? El folclore lo es todo. Completa todo ese pasado musical y todas esas disciplinas, como te decía, la gastronomía, la cultura, la literatura, la música. La música tradicional está dentro del folclore y es esa parte que lo contiene. Y por otro lado, la música popular no tiene nada que ver con ninguno de los dos conceptos anteriores. Es la música popular o popular music, que bueno, que se creó a través de los años, a partir de los 60 con los Beatles, y es otro camino y otro género musical. Bueno, pero también esta música, la música folclórica, también tiene ese punto de música popular, ¿verdad? Porque al fin y al cabo surge para ser interpretada y para que disfrute el pueblo, para que sea de todo el mundo, ¿no? Claro, la riqueza que tiene esta música a la que nos dedicamos es la tradición oral, que es que esta música no estaba escrita, no estaba registrada y a partir de una serie de, bueno, pues, de románticos y de soñadores allá por finales del 19, principios del 20, que llamaron la atención de toda esta música que se iba a perder con las personas que la contenían y bueno, pues poco a poco se fue recopilando, publicando y en ello estamos, intentando sacar todo ese patrimonio, quitarle el polvo, sacarle brillo, ponerle el traje de domingo, como decimos aquí en Zamora, y a partir de ahí sacarlo hacia nuevos caminos. Esos nuevos caminos, la verdad es que representas esa innovación, esos nuevos caminos. Es muy interesante escucharlo, por lo que dices, por ese pozo y por ver hacia dónde nos llevan esos caminos. Es muy interesante el trabajo que haces. Sí, la verdad es que bueno, yo estoy encantado de poder combinar
esos dos conceptos que decías en la introducción, esa tradición y por eso esa innovación, ¿no? Que las dos tienen que convivir, que tienen que ir de la mano, de manera paralela, no pueden enfrentarse. La tradición está ahí, siempre va a estar ahí y la vamos a reinterpretar siempre que queramos, porque tenemos esa documentación y ese trabajo previo bien hecho. Por otro lado está la innovación, que es necesaria para que el ser humano avance como ser humano y como ser cultural. Además colaborando con un montón de grupos, un montón de músicos, pues yo qué sé, desde Kepa Junquera a, no sé, a Joaquín Díaz, La Musgaña, Vanessa Vanessa Mora. Albarna Lubre, Vanessa Muela, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. Llevo toda la vida, la verdad es que bueno, pues al final esta música te lleva a conocer gente maravillosa y gente que ha sido muy generosa de, bueno, de poder compartir música conmigo y de aportarme muchísimo, que sigue presente en mí y que espero que siga presente siempre. Y ahora presentando un nuevo disco, un nuevo trabajo. Por ahí tenemos la portada Elements. Folk Elements, bueno, pues Folk Elements es un sueño de David Rivas, que es el compositor, y mío. Bueno, pues básicamente queríamos volver un poco a volver a recrear estas melodías, estos ritmos, como hicimos con la suite sayaguesa, que luego posteriormente también encajaría la Semana Santa de Zamora en la Resurrección, y querer un poco buscar esas melodías que surgen de lo popular, inspiradas en lo popular, pero que son, como digo, de nueva creación por parte de David, y a partir de ahí llevarlas hacia otros caminos, ¿no? Utilizando esos 4 elementos de la naturaleza: tierra, aire, agua y fuego. Ajá. Además es un músico que demuestras también, o sea, un disco que demuestras tu no me sale la palabra, tu virtuosismo como músico. Bueno, es tan complicado mostrarte de una manera virtuosa que es hasta difícil decirlo. Bueno, la verdad es que ahí David pues tuvo muy buena mano. Él me conoce, ya nos conocemos pues hace más de 20 años, cómo somos cada uno, él sabe cómo toco y yo sé cómo él escribe. Entonces él ahí me puso un poco a prueba. Ajá. Si yo llego aquí, él me lo puso un pasito más arriba para que, bueno, pues en este caso estudiara un poquito más y buscara el 200% de mi capacidad musical. Pues eso, llegando incluso a tener que repetir muchas veces las tomas, porque es tanta la cantidad de notas en tan poco espacio que tengo que dar, que la verdad que necesitas un trabajo de estudio previo importante, y con conciertos y con proyectos y tal, pues muchas veces tu tiempo de estudio se ve limitado, que es donde realmente disfruto. Estudiando y tocando, sí. Estudiando, y más cuando te lo ponen complicado, ¿no? Claro. Como David Rivas. Oye, ¿cómo fue el proceso de elaboración? El proceso de elaboración fue muy simple. David y yo trabajamos muy bien. Tuvimos varios encuentros en los cuales pues él con el piano conoce perfectamente el lenguaje del piano, el lenguaje clásico, que realmente donde él está obteniendo premios a nivel internacional, y por otro lado también, gracias a mi insistencia, conoce también el lenguaje de la música tradicional, el lenguaje tradición oral. Entonces, David lo que hizo básicamente fue intentar buscar unas fórmulas melódicas y rítmicas que tuvieran fuerza, que tuvieran energía, pero a la vez que mostraran también una innovación, buscaran también un trabajo de compositor. Entonces nos juntamos varias veces y luego él me pasaba lo que estaba trabajando, yo le hacía mi propuesta y ahí entre los dos íbamos combinando y buscando pues la mejor solución para muchos de los problemas que te surgen a la hora de componer. Claro, es que además hablamos de fusión y es eso, precisamente una fusión entre el folclore y la música clásica, ¿no? La verdad es que en una escucha lo aprecias así desde el primer momento. Claro, al fin y al cabo buscábamos eso, darle importancia a este instrumento, a esta flauta de 3 agujeros y tamboril, darle la importancia que merece y ponerla en un lugar adecuado. Es un instrumento que tiene prácticamente casi 1000 años de historia. Fíjate. Está en nuestras catedrales, en muchas de nuestras colegiatas, de nuestras iglesias, en piedra. Entonces, fíjate si tiene solera y tiene una importancia como para poder dedicarle el tiempo que haga falta en las composiciones. Yo creo que para poderse dedicar a un instrumento, poder disfrutar de ese instrumento, poder ser un virtuoso de ese instrumento, hay que hablar de ese instrumento como hablas tú, con ese respeto y con esa pasión. ¿Es claro. así? Sí, bueno, creo que en general en todas las disciplinas de la vida
tienes que amar lo que haces. Si tú no eres capaz de transmitir ese amor a la disciplina que tú desempeñas, realmente no la vas a desempeñar adecuadamente. Todos tenemos, yo creo que hemos venido a este mundo con un objetivo, con una habilidad, y tenemos que desarrollarlo. Hay gente que tiene suerte o que puede coincidir, ¿no? Que tu habilidad se conjugue con tus gustos, pero si no, hay que buscarlo y hay que intentar llegar al objetivo, ¿no?, final de nuestra vida. Oye, suena así filosófico. No, pero es cierto. Oye, ¿cuándo fue la explosión de todo este proyecto que teníais entre los dos? Porque ha habido una pandemia en el que, Sí. bueno, pues precisamente la cultura y los músicos, pues os ha tocado estar parados, bueno, buscando una manera también de alguna manera de reinventarse, pero claro, los proyectos que hubiese anteriores o incluso ese tiempo de espera también ha servido para dar a luz a nuevos proyectos. ¿Cómo fue la gestación de este? Bueno, pues Folk Elements se presentó un poco con banda de música, porque tenemos dos versiones, como piano, que es como lo grabado, ¿Sí? pero también existe una versión para banda de música. Ajá. Primero se inventó originalmente como está grabado, pero fue más rápido la presentación de todo Folk Elements que la grabación. Fíjate. O sea, hay veces que tú primero diseñas, se compone el proyecto, se graba, se difunde. Pues en este caso fue al revés. Primero se compuso, se dejó preparado para grabar, pero fue tales las fechas ya que teníamos encima de conciertos, se presentó en Cullera, justo en febrero del 2020. Fíjate. Estuvimos en Cullera A tocando. puntito. Y al mes nos metimos en casa. Entonces, a partir de ahí, durante ese periodo, estos 2 años y medio, casi 2 años, ya que, bueno, pues que estuvimos pues semi-encerrados, pues lo que dediqué fue a estudiar, ¿no? Nunca había tenido tanto tiempo ni tan poca actividad como para dedicarle a estudiar. Ahí aproveché a estudiar, a desarrollar un poco la obra, a mejorarla con David, y ya cuando nos dejaron mínimamente y el estudio de grabación, por fin, que hizo obra, porque claro, aprovechó a hacer obra, el estudio de grabación Music Center de León, que es donde he grabado todos mis discos, me dejó justo ese hueco, ese momento, inmediatamente nos metimos a estudio y a grabar hasta que ya salió el resultado, en la presentación en redes y demás. Y está además en todas las redes y está en todas las plataformas musicales para poder disfrutarlo. Estamos ahí en todo, porque hoy en día hay que ser así, hay que ser digitales, no queda otro remedio. Aunque se haga folclore. Sí, pero por lo menos está. la difusión, lo de tocar todavía, afortunadamente, tocamos con los instrumentos y tal de verdad y de madera y todo esto, o sea que bueno. Oye, hablas de tocar, lo importante que es para ti tocar, has pasado por un periodo de convalecencia y has tenido que estar ahí parado sin poder siquiera tocar. ¿Qué tal? Bien, ya estás estoy recuperado. recuperado totalmente. Bueno, sigo con un poquitín de rehabilitación, pero bien, contento. La operación de nódulos es algo que lleva su tiempo, tienes que tener mucha paciencia, tienes que hacerle mucho caso a la logopeda, a la foniatra, para poder, bueno, pues tener una rehabilitación, como digo, favorable, pero he tenido suerte en estos últimos meses de que todo haya salido adecuadamente y bueno, pues ahí seguimos. Y lo de tocar de verdad es duro, lo de no poder tocar y no poder hablar, en mi caso es muy duro, pero bueno, he sido obediente, he seguido las instrucciones que me han marcado y ya otra vez. ¿Y cuánto tiempo estuviste sin poder tocar ni sin poder hablar? Pues prácticamente casi 2 meses, 2 meses sin poder casi tocar. Hablar empezaba ya, te obligan, evidentemente, te obligan a que empieces con la rehabilitación y tal, pero lo que es hablar y poder emitir frases, tardas mucho, porque se tiene que acostumbrar la cuerda vocal a esa nueva situación de nódulo, en este caso, y bueno, pues bien, afortunadamente, como digo, todo ha salido bien, he ido hace poquito a la revisión y no me callo. Y ya está, estás a tope, tan Sí. a tope que te vamos a ver probablemente dentro de nada en la tele, en la televisión a nivel nacional, ¿no? Representando a Zamora. Cuéntanos esa participación, esa posible participación en Got Talent en el programa de Telecinco. Ya llevaban 2 o 3 años rondándome, como decimos aquí. Llevaban mandándome emails, algún mensaje, porque ellos tienen sus ojeadores y ellos buscan, no aceptan todo lo que les viene, tienen sus ojeadores. Ya hace 2 años No me digas o más, 3, te vieron en 2 que sí, 1 que no y dijeron, Hombre, venga, hombre, por supuesto. a este hay que ficharlo. Por supuesto, con Rogelio además, Cavado, que estaba aquí conmigo. Sí. Pues básicamente me mandaron un mensaje
y yo, bueno, pues no hice mucho caso. Me volvieron a mandar, me dijeron, le dije que era un formato que no me gustaba, a priori el anterior, que tú te presentabas, hacías cola, y aquello no me resultaba muy agradable porque al fin y al cabo era casi todos en fila, en masa, sin valorar un poco, sin tener en cuenta ciertos criterios que yo, que tengo cierta sensibilidad hacia esta música, pues no compartía mucho el formato. Y fue ya cuando me dijeron, mira, este año va a ser un formato provincial, vamos a seleccionar una persona de cada provincia, va a haber muchas propuestas, va a haber 52 propuestas. De esas 52, sin tener que venir a Madrid a ningún casting, seleccionaremos 10 virtualmente y después ya esos 10 irán al plató. Y bueno, pues me dijeron, grábate un vídeo. La verdad es que no le dediqué mucho tiempo. Le grabé un vídeo rápido, el primer vídeo que grabé, y bueno, pues ahí me metieron en el bombo, les gusté de todas las propuestas que hubo de aquí de Zamora, y bueno, pues me seleccionaron. Y a partir de ahí grabé ya otro un poco más elaborado y ahí estamos. Entonces, en proceso de votación, y aprovecho vuestra televisión para pedir ese apoyo a los zamoranos de que estos instrumentos que son minoritarios se escuchen en un plato de televisión y se enteren de la riqueza cultural, musical y social que tenemos. Está muy bien, de hecho hemos visto pues, cómo estas propuestas, esta fusión, por decirlo de alguna manera, y esta manera de respetar lo que es nuestras raíces, el folclore, está llegando pues cada vez a un público más extenso, incluso se ha propuesto para poder ir a representarnos en Eurovisión, con lo cual me parece que es una idea muy buena que nuestro folclore, el folclore zamorano, pueda optar también, pueda estar presente, sea un escaparate y pueda estar pues ahí a nivel nacional, pues bueno, pues delante de todos para exhibirlo y para darlo a conocer. Esa es básicamente la propuesta que pretendemos, que está muy bien, tiene que haber rock, tiene que haber pop, tiene que haber magia, tiene que haber teatro, tiene que haber danza, tiene que haber de todo, pero últimamente echábamos de menos en estos programas nacionales algo que está en nuestro propio ADN, ¿no? No solo de Zamora, digo a nivel de España, ¿no? A nivel nacional, que no se ve casi manifestaciones folclóricas. Entonces, todo lo que sea colaborar con este mundo y más representar la música de Zamora, de mi tierra, pues me siento orgulloso y me siento ganador. Qué bien. Ya me siento ganador. Qué bien, pues ojalá luego cuando vayas por allí que te juzguen bien, que este señor que se pone las gafas de sol, que no sé si estará en el jurado, Risto Mejide, supongo que sí. Supongo que sí, bueno, pues que también, cuando lo veas, piensa también un poco en Zamora, piensa que puedes venir también a disfrutar, en dos que sí, uno que no, puedes venir a disfrutar de los pinchos y que también sepas que hay una música que está muy bien interpretada por uno de los nuestros como es Luis. Y estamos hablando tanto de música, estamos viendo el tambor, la flauta y el tamborín, Hombre. y qué mejor que ya que estás aquí, claro, pues disfrutarte. Por cierto, te disfruté mucho el Domingo de Resurrección en la Plaza Mayor, que cada vez emociona más, nos pone la piel de gallina este año especialmente por todo lo que llevaba, ¿no? Por todo lo que conllevaba esa suite sayaguesa en la Plaza Mayor, por ese volver a la vida, por esa resurrección que pudimos vivir ahí, gracias también a esa interpretación tuya, compuesta por David Rivas, una pareja que es que cada vez cobra más importancia y más relevancia el Domingo de Resurrección. Pues 7 años ya, 7 años. Fíjate. Es la séptima, empezó como una prueba, se la jugó Verónica Pedrero en su momento cuando era la presidenta, se la jugó ese equipo directivo de esto funcionará, no funcionará, cómo reaccionará Zamora, tal. Bueno, pues llevamos 7 ya. Contando estas dos y funcionó. Y la verdad es que funcionó. Es una manera de poner ese broche final, perfecto, separar esa parte fúnebre, esa parte más, pues en este caso incluso con las marchas, las bandas lo hacen, para una parte más festiva, más de romería, esa transición y ese velo que como digo, va hacia atrás, ese velo negro, y viene hacia la esperanza y hacia la Pascua, ¿no? Sí. Y nada, y lo importante en estos programas, siempre lo digo, Rafa, es ser natural cuando ser tú. No tienes que disfrazarte ni buscar un personaje, ser tú exactamente, porque es la única manera que yo creo que es la que me atraía para poder estos programas. Claro. Sin aditivos, sin ornamentos, ¿cómo es este instrumento y cómo se tocaba en los últimos 900 años. Pues fíjate. Te lo dejo 900. Pues venga, pues en 900 por buscar una cifra así redonda. Vamos a por ello. Pues Luis, cuando quieras, aquí te esperamos, te escuchamos, esperamos escucharte con los oídos bien abiertos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por vuestra difusión, por dejarnos esa pequeña ventana a los que nos dedicamos a estas músicas minoritarias y encantado de colaborar siempre en este programa. Dos que sí, uno que no. Es un placer para nosotros, es un placer disfrutarte, es un placer que nos acompañes, es un placer escucharte como siempre. Así que muchísimas gracias y ya sabes dónde estamos. Cuando vaya avanzando ese Got Talent, aquí te seguiremos esperando. Por supuesto. Así que muchas hasta gracias. la próxima. Nosotros continuamos en Dos que sí, uno que no, para hablar después de publicidad de cómo vencer nuestros miedos. Es posible. Psicólogo, profesor y también autor de libros. De hecho, tiene ya 5 libros escritos. Hoy nos presenta este Sin Miedo, una manera, un método para poder superar nuestros propios miedos y para demostrarnos que nosotros mismos podemos aprender a superarlos. Rafael Sant Andreu, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias, bueno, pues por este libro, Sin Miedo, por este método para poder superar esos miedos. Sí. O sea, es posible superar por nosotros mismos los miedos. Sí, está comprobado. Fíjate que además, si quieres, hagamos una acotación porque hablamos de los miedos agudos. Porque existen 2 tipos de miedos. Podríamos decir que una clasificación en 2 tipos. Mira, está lo que llamaríamos miedo simple, cuando hay gente que, por ejemplo, le tiene miedo a los gatos. Vale. Bueno, oye, con alejarte de los gatos, más o menos, lo tienes controlado. Pero el segundo tipo de miedo es cuando le coges miedo a algo interno. Y esto ya puede ser mucho más complicado. ¿Por qué? Mira, hay gente, por ejemplo, hay gente que le coge miedo a que le suba la tensión arterial, o a que el corazón vaya muy deprisa, o a marearte. ¿Qué sucede? Que pasan 2 cosas. Uno, que no puedes alejarte de ti mismo. ¿Por qué? Porque van contigo todo eso. Y 2, porque esos miedos son, podríamos llamar que reverberan o tienen feedback. Es decir, yo tengo miedo, por ejemplo, de que el corazón me vaya muy deprisa. Entonces noto que empieza a ir deprisa y me pongo nervioso, entonces va más deprisa, pero entonces me pongo más nervioso. Y entonces se forma un círculo vicioso que en décimas de segundo puede producir algo muy raro que se llama ataques de pánico o ataques de ansiedad. Entonces este libro va sobre ese tipo de miedo, que es miedo agudo, que a la gente le puede destrozar la vida, que son los ataques de pánico, el trastorno obsesivo-compulsivo o TOC, la hipocondría, y porque son miedos muy racionales y que invaden la vida de la persona totalmente. Entonces va sobre esto. Y estos sí se curan, completamente. Se pueden curar por nosotros mismos, es decir, no se tienen por qué curar con estas pastillas. Exacto. De hecho, fíjate que el método que yo explico es el método más avalado científicamente. Existen centenares de estudios que ratifican. Y yo te diré que millones de personas lo han hecho en todo el mundo, este método, ya, con éxitos. Es decir, no puede estar más certificado, digamos, ¿no? Y sí, es un método que es un ejercicio mental, que es duro llevarlo a cabo porque reajustar la mente cuando se ha desbocado tanto, reajustarla cuesta muchísimo, cuesta un esfuerzo muy importante, pero se puede hacer, ¿no? Porque tienes que exponerte a eso que más temes, y eso es lo difícil. Oye, esos miedos, esos ataques de pánico, esa ansiedad, son los males de nuestro tiempo, son males, no sé, propios de la hora. Sí, por supuesto, porque fíjate que, ¿qué te diría yo? Mira, actualmente, por ejemplo, ataques de ansiedad, en estos momentos lo debe tener, ¿qué te diría yo? De manera regular, y siendo un problema muy grande, como mínimo un 10-15% de la población. El TOC, por ejemplo, un 5% de la población. Hace 100 años, pues esto era menos del 1%. Es decir, se ha multiplicado por 10 y sigue subiendo, ¿no? Entonces sí, es el mal de nuestro tiempo por muchas razones,
la razón fundamental quizás es porque llevamos vidas muy, muy ajetreadas, muy súper exigentes, muy locas. Si lo comparas con nuestros abuelos, vivimos una celeridad y una súper exigencia brutal, ¿no? Entonces, claro, estás más sensible, más hipersensible y es más fácil caer en una trampa mental de este tipo. ¿no? Y también como consecuencia de este periodo que estamos viviendo, ¿no? Esta pandemia, estos inicios de bueno, pues conflictos bélicos, también, por ejemplo, en Ucrania, por poner un ejemplo, Mira, supongo que todo eso también nos afecta. A esto yo te diré que sí y que no. Ajá. Te voy a responder que tienes razón y por otro lado no tienes razón. Porque sí, desde luego, cuando ha habido la pandemia, pues ha habido, bueno, todavía hay un crecimiento muy grande de la ansiedad, de estos problemas. Pero no tendría por qué ser así, de esta manera. O sea, por un lado sí, pero no tendría por qué ser así, porque mira, nuestros abuelos vivieron adversidades mucho más grandes y no les afectaba tanto. Entonces, no tendría por qué ser así, porque en realidad nosotros, a ver, los españoles, por ejemplo, no hemos vivido una adversidad mínimamente grande comparado con la de nuestros ancestros. Y ellos lo pasaban mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, mira, hace poco leía un estudio de unos historiadores que iba analizaban el impacto psicológico que tuvo la Segunda Guerra Mundial en los londinenses, por ejemplo. Piensa que en Londres durante un año completo los alemanes estuvieron arrasando la ciudad con bombardeos. O sea, destruyeron buena parte de la ciudad, etcétera, ¿eh? Murió mucha gente. Murió muchísima más gente que con la pandemia, pero infinidad más gente en el bombardeo británico sobre Londres, que llaman el Blitz. Bueno, pues las consecuencias psicológicas de eso fueron mínimas. La gente, de hecho, tenía un espíritu de decir, hay que combatir el nazismo y estamos todos juntos. No hubo una debacle psicológica como la ha habido ahora, y esto los estudiosos lo saben bien. Entonces dices, hombre, vamos a ver. Por lo tanto, sí que estas adversidades, desde luego, para mucha gente están siendo una debacle, pero no deberían serlo. Esto lo que nos dice, a mí como psicólogo, o como yo soy aficionado a la historia, o cuando haces un poco de historia de la psicología, de la psiquiatría, es que cada vez tenemos menos fortaleza emocional. Entonces, bueno, eso también se ve a muchos niveles, ¿eh? De que la filosofía de vida, el diálogo interno, la resiliencia de nuestros abuelos era mucho más grande. Esto es algo que digo yo con todos estos análisis, pero la gente más o menos ya lo ve. O sea, es algo tan patente que ya ve las historias de nuestros abuelos y lo que vivieron. Por ejemplo, en la época de nuestros abuelos se morían muchos más hijos en las familias porque la medicina no estaba tan avanzada en ese ámbito, ¿no? Y morían, oye, y te lo cuentan como, bueno, una adversidad que por supuesto no les gustó en absoluto, pero no destruyó sus vidas. En cambio, cuando nosotros vemos ahora personas que pierden a sus hijos, vemos que les afectan infinitamente más. Entonces, sé que decir, no es algo que no hace falta números para ver que nuestros abuelos tenían un diálogo interno, una resiliencia que nosotros no tenemos. Entonces, eso se puede trabajar, porque esas son tus ideas, tu filosofía, tu manera de ser. Y esto lo tienes. Y claro, el consejo sería: trabajémoslo cuando todo va bien. Porque cuando lleguen las adversidades, que llegarán, porque esta no será la última, o sea, la pandemia, la amenaza de la guerra de Ucrania, esto será una más, porque las adversidades forman parte de la vida. Y lo mejor que puedes hacer es estar muy preparado, tener gran fortaleza, porque entonces te afectarán poco. Te afectarán, pero menos. Oye, suena muy bien, pero vamos a ver, si queremos tener más fuerza en los brazos, pues a lo mejor no cogemos, hacemos pesas, etcétera. Exacto. ¿Cómo podemos hacer pesas mentales? Bueno, claro, primero necesitas una guía para realizarlo, quizás un entrenador, a veces hace falta, es como un poco, como dices tú, como la salud física. Bueno, se puede hacer de diversas maneras. A ver, como mínimo una guía necesitarás, ¿no? Que te indique el camino. Y bueno, es ejercitarse, mis libros van de eso, ¿no? Hay ejercicios para hacer. Por ejemplo, te pongo uno muy sencillo, que ya puedes ir haciendo a partir de ya. Por ejemplo, hay una ley de la fortaleza emocional de la psicología que es la siguiente: cuanto menos necesidades tengas, más fuerte serás. Entonces, esto ve combatiendo mentalmente las necesidades que tú crees que tienes. Redúcelas. Por ejemplo, ¿necesito tener pareja indispensablemente para ser feliz? No.
podría ser feliz aunque estuviese soltero. Uf, qué descanso. ¿Necesito mucha seguridad económica para estar bien? No. ¿Necesito salud completa para estar bien? No, porque eso más ni existe siquiera. Entonces, tienes que ir reduciendo tus necesidades, ¿sabes? No necesitas ser, ni siquiera necesitas ser listo, no necesitas ser guapo, no necesitas ser elegante. No pasa nada, si lo eres, está bien, pero no lo conviertas en una necesidad. Entonces, por ejemplo, eso, por ejemplo, la gente que trabaja con mis libros, con los métodos que yo propongo, hacen ejercicios, suelen hacer 1 hora de ejercicios mentales todos los días. Ajá. Fíjate, todos los días. Y te dicen, Rafael, es increíble lo que ha cambiado en mi vida, esto me lo dicen muchas veces, y me doy cuenta que lo tengo que mantener siempre, el ejercicio. Y yo le digo, bueno, es muy parecido a hacer deporte. O sea, no vale con ir un mes al gimnasio, ponerte bien cachas y decir, bueno, pues ya me he puesto cachas para el resto de mi vida, ¿no? No, has hecho un gran paso y ahora lo tienes que mantener, ¿no? Que siempre será más fácil, ¿no? Pero sí, es una serie de ejercicios que has de cambiar tu filosofía. Pero eso no es tan raro. Fíjate que la gente creyente que nos esté oyendo, ellos saben perfectamente que para ellos es muy importante ir a misa periódicamente, encontrarse con gente que piense como ellos, hacer lecturas que tengan que ver con eso, para mantenerse en una forma espiritual, la que ellos quieren, adecuada. Entonces, fíjate que es algo muy parecido. Tienes que cambiar, tu mentalidad la tienes que mantener. ¿Por qué? Porque hay fuerzas externas que si te dejas, te ganan las fuerzas externas. Por ejemplo, el consumismo de nuestra vida cotidiana o las opiniones de los demás, que también nos influyen. Entonces, sí, hay que hacer ejercicios. Hay que hacer bastantes ejercicios, pero oye, yo también disfruto de mis necesidades. Pero entonces no son necesidades. Mira, te diré una cosa, entonces no son necesidades. Ajá. Entonces, ¿sabes qué son? Son objetivos, meta, retos, apetencias, cosas que deseas hacer, pero no obligaciones absolutas. Ajá. Cuando cualquiera de cosa que hacemos o emprendemos la convertimos en una necesidad, estamos creándonos un problema. ¿Por qué? Porque, ostras, y si no lo alcanzo ya soy un desgraciado. Y vaya presión que me meto, ¿sabes? Entonces, eso no sirve de nada. O sea, yo podría decir, fíjate, ostras, me encantaría ser actor en Hollywood. Imagínate, me gustaría dejar la psicología y dedicarme a ser actor en Hollywood. ¿Está bien? Es un reto bonito, ¿por qué no? Vale, pero entonces imagínate que me voy a Los Ángeles, me voy a una escuela de actores, etc. Pero si al cabo de poco tiempo, que es lo que hacemos mal, digo, ostras, como no lo consiga soy un fracaso, ya está liada la cosa. Porque, claro, ¿qué pasa? Que si no lo consigo, me voy a hacer un desgraciado a mí mismo. Y segundo, menuda presión, ¿de qué te va a servir? Lo mejor es decir, voy a dedicar 5 años de mi vida a tope, a disfrutarlo, a darlo todo, a sudar la camiseta, a ver qué logro. Venga, entonces si lo consigo, ostras, qué bien. Si no lo consigo, ostras, qué experiencia más increíble he tenido. Lo que he aprendido, la gente que he conocido. A lo mejor de vuelta a Madrid o a Barcelona, pues monto una escuela de actores y enseño todo lo que he aprendido. Qué vida tan bonita. Porque, oye, la vida, primero que la vida es así. A veces conseguimos cosas, a veces no. Pero segundo, esas metas no son tan importantes, porque una vez las tengas te aburrirás. ¿Qué es lo importante? Disfrutar, ser feliz. Y claro que puedes usar metas y es muy bonito todo eso, le das sal a la vida, pero oye, no te metas una presión, primero, absurda, segundo, falsa, porque ¿qué piensas? ¿Que eso te va a dar la felicidad? No, eso no te va a dar felicidad. La felicidad está en que tú vivas la vida con alegría y no te quejes. Entonces fíjate que es un matiz, pero digamos que es un matiz que da salud mental o la quita. Fíjate si es importante. Es verdad. Oye, ¿y es posible vivir sin miedo? Bueno, hemos visto en el título, ¿es posible vivir sin miedo? Por supuesto, o sea, sabemos que es posible. Bueno, no. Ahora que veo el título así, veo que no está correcto del todo, porque habría que añadir, es verdad, sin miedo irracional. Ajá. Porque ¿qué pasa? Que hay un miedo racional que hay que tenerlo. Claro. Por ejemplo, yo qué sé, a las alturas. Sí, ese es mi miedo. De hecho, me decía mi compañero David, es mi miedo. Oye, Rafa, hay que subirse ahí. Te subas. Imposible. Claro, porque te puedes caer. Claro que sí. ¿Ves, miedo, David? Exactamente, ese miedo es razonable. Otra cosa son los miedos irracionales, que y nosotros nos damos cuenta de cuando un miedo es irracional, cuando, por ejemplo, el resto de la gente no lo tiene,
y además se extrañan de que lo tengas, y además te invade toda tu vida. No, eso ya no puede ser. Por ejemplo, la gente que tiene ataques de ansiedad pueden estar en casa viendo la tele, viéndonos ahora, y les da un ataque de ansiedad. El corazón se les pone a 1000, piensan que se van a morir, y eso les puede pasar cada día. Y no hay una razón. De hecho, van al médico y les dicen, mira chicos, no tienes nada. Les da un tranquilizante y se le pasan. Eso es irracional. O el famoso TOC. En el TOC la gente le coge miedo a un pensamiento. Y esa, por ejemplo, uno típico es, un día se les ocurre, yo qué sé, van por la calle, pasan coches y dicen, ¿y si me tiras si me atropella un coche? Y se asustan. Y dicen, hostia, pero ¿cómo has pensado eso? En realidad es una tontería, pero piensan, ¿cómo has pensado eso? A ver si tú lo vas a querer hacer. No pienses eso, por favor. Dios mío. Y entonces no paran de pensarlo, se quedan enganchados. Entonces están todo el día, 70, 80, 90% del día, ¿y si me suicido? ¡Ostras! ¿Y si ahora le doy a la electricidad? ¿Y si ahora cojo un cuchillo y me lo clavo? ¡Hostias! Y todo el día con eso. Bueno, eso se llama TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Hay de muchos tipos. Pero eso es claramente irracional. Porque, uno, pero no tienen ganas, nunca han querido suicidarse. Segundo, a la otra gente no le pasa. Tercero, les invade de una manera loca. Entonces, bueno, eso no. Eso lo podemos erradicar de nuestra vida absolutamente. Y además, mira, la gente que lo hace, cuando han hecho todo el esfuerzo para sacarse esos temores, que es duro, el esfuerzo de hacerlo, luego te dicen, ostras, es lo mejor que he hecho en mi vida, porque ahora no solo tengo paz mental y vuelvo a ser una persona normal, sino que ahora no me da miedo nada. Entonces es muy bonito. La verdad es que sí, me imagino que luego, porque tú también pasas consulta, me imagino que ese agradecimiento que sienten, que tienen los pacientes hacia pues, el trabajo que has realizado con ellos, tiene que ser muy gratificante. Es muy bonito, es muy bonito. Mira, ahora, a colación de esto, yo estoy, aparte del libro, porque en este libro hay muchos testimonios, hay como 25 testimonios de personas que han superado totalmente con su trabajo, sin fármacos, han superado el TOC, ataques de pánico muy fuertes, estaban en el pozo muy mal y ahora están perfectamente bien. Entonces, lo he querido ampliar y llevo un tiempo haciendo entrevistas, hago un poco de periodista como tú, por internet, ¿no? Y las cuelgo en mi canal de YouTube con testimonios, con esas personas, pero para que la gente los vea, ¿no? Entonces hacemos unas entrevistas que duran pues 20 minutos o algo así y explican cómo estaban y cómo han hecho para curarse, ¿no? Y fíjate que tenemos ahora casi 100, porque he ido colgando una o dos a la semana y tengo un montón, casi 100, ¿no? Y fíjate que me encanta porque, oye, es difícil delante de todo. Muchas de esas personas nadie sabía que tenían esto. La gente más conocida, sus amigos. Entonces han dicho, mira, lo voy a explicar todo para ayudar a otras personas. Y es súper bonito. Y mira que les da vergüenza, les da cosas, pero dicen, no, no, yo lo hago porque yo sé lo mal que lo pasé y yo sí puedo ayudar a alguien lo que haga falta. Y mira, 100 personas y sigo poniendo, ¿eh? O sea, y ahora tengo el compromiso personal de seguir poniendo 1 o 2 cada semana hasta que me muera. O sea, igual tendremos miles y ese es mi compromiso. Oye, en todo este trabajo hay una base importante que es la psicología, que nos puede ayudar, pero también en todo esto y cuando la gente está, pues como estás diciendo, con ataques de ansiedad, con ciertas enfermedades que te hacen pues, ver el mundo de una manera distinta, muchas veces hay gente que se aferra a cualquier, no sé, a cualquier cosa. Y han surgido, en torno a todo esto, han surgido muchos, no sé cómo decirlo, charlatanes, muchas pseudoterapias, que en realidad lo que están haciendo es metiéndote más en el pozo y casi sacándote el dinero. Eso también surge, ¿verdad? Eso también existe. Hombre, por supuesto. Y en lo que es la... A ver, existe en todos los ámbitos, ¿eh? En la medicina también, ya lo sabemos, ¿no? Pero en la psicología un poco más, casi más que en la medicina, ¿no? Entonces, claro, mira, sobre los temas que estamos tratando aquí, en realidad todos, pero estos todavía más, por favor. Ataques de pánico, el TOC, la hipocondría, estos trastornos son muy serios, porque la gente realmente lo pasa muy mal. Por favor, solo id a especialistas que hagan
tratamientos muy, muy comprobados. Incluso le puedes pedir al terapeuta o a quien vayas, oye, enséñame los artículos, envíame por internet todos los artículos que haya que digan que esto que vas a hacer tú funciona. Es muy importante porque chicos, no se puede jugar con esto. Entonces, incluso hasta te diría que incluso psicólogos que aplican el tratamiento inadecuado, que también hay. Entonces, en este tema mi consejo por lo menos será, a ver, que lo será tanto en psicología como en medicina. O sea, igual, por favor, id a profesionales colegiados. Ir a profesionales colegiados es muy importante, os diré por qué también, os lo aconsejo siempre. Porque cuando los psicólogos hacemos algo mal, hombre, puedes reclamar. Y tú estás fichado en un sitio, perteneces a un colectivo que cuida esas buenas maneras. Si vas a cualquiera, a ese no hay quien lo pille, ¿sabes? Claro. Entonces, es que no habrá nadie, o sea, ni la justicia te podrá ayudar. Porque si vas a un juez y te quejas de lo que ha pasado, él te dirá, bueno, ¿y por qué fue ahí? Si este ya le dijo que no tenía ningún título, ya es responsabilidad tuya. Entonces, mi consejo siempre es, ve a profesionales colegiados y titulados, y por otro lado, que esos hagan terapias y tratamientos que estén comprobados, muy comprobados. Entonces, pero esto será en todo, en medicina, porque, bueno, tú no sabes la de gente que, por ejemplo, para el tratamiento del TOC o los ataques de pánico, yo he visto que me han dicho, Rafael, es que he estado tantos años fatal, desesperado, y fui a todas partes, eso me lo dicen 1000 veces. Es que, Rafael, fui a todo, a curanderos, y empiezan con el rollo fui a curanderos, fui a tal, no sabes la dinero que me he dejado. Y yo digo, bueno, guapísimo, pues no lo vuelvas a hacer. Sí. O sea, por favor, cuando tengas algo de cualquier orden de cosas, hombre, pues, no sé, pide una garantía. Claro. A ver, que la garantía es al 100% tampoco hay, esto es verdad, es decir, no sé, ni en medicina tampoco, pero hombre, pero al 80% sí. Pero hay una base científica, por lo Sí, menos. por ejemplo, nosotros tenemos totalmente comprobado que, por ejemplo, el tratamiento, este tipo de terapia que se llama cognitivo-conductual para estos temas, se resuelven los casos en un 80% de las veces. Mira, hay un 20% que no. Y estamos devanando todos esos cómo podemos llegar a esas personas mejor bueno, pero es verdad. Bueno, pues ahí está. Además, eso está comprobado, es decir, no es algo que diga yo, está. Entonces, necesitas tener esos datos. De hecho, eso también pasa en cualquier intervención médica, ¿no? Está publicado, ahora lo hemos visto con el COVID, ¿no? En qué medida una vacuna palía algo, necesitas los datos, porque sin datos te la pueden jugar quien sea. Bueno, Rafael, 5 libros ya, ¿cómo decidiste empezar a escribir, empezar a contar y empezar a ayudar a las personas pues a través también de la literatura, ¿no? A través de la lectura, mejor dicho? Pues mira, fue por algo concreto, y por una conversación que tuve. Mira, yo me dedico hace como, yo qué sé, 25, 30 años, porque ya soy un poco mayorcito. Y entonces yo tenía una consulta en Barcelona que funcionaba muy bien, que teníamos unos resultados fantásticos. Y yo tengo un hermano pequeño, que tiene 10 años menos que yo, y es un tío excepcional. Además es psicólogo y ahora es psicólogo y trabaja conmigo, pero en aquel momento no. Jordi, mi hermano Jordi. Y en aquel momento, que él era todavía jovencito, recuerdo que una vez me dijo, Rafael, ¿cuánto cuesta terapia contigo? Yo le dije, tanto. Me dice, hostias, pero Rafael, no todo el mundo se puede pagar eso. Qué lástima. Y yo me quedé con eso, ¿no? Y dije, ostras, ¿cómo podría llegar a mucha gente que a lo mejor no tiene los medios para hacerlo o que vive en lugares que no puede acceder? Ahora con internet es más fácil, pero en aquella época no. Entonces dije, pues ya, date. Vamos a escribir todo eso que sabemos en un formato que la gente se lo pueda aplicar a sí mismo en la medida de lo posible. Y ese fue mi primer libro. Y ese fue la razón de hacerlo, ¿no? Claro, luego no imaginaba que realmente iba a llegar a tantísima gente como ha llegado, y tanto en España como en otros países del mundo, porque, bueno, al final parece que logré transmitirlo de una manera que todo el mundo puede aprender por sí mismo esas herramientas, ¿no? Pues es muy interesante y muy de agradecer.
La verdad es que también apuntas eso, es muy importante el llegar a cuanta más gente mejor, cuantas más personas mejor, sobre todo en estos temas que son, bueno, pues son necesarios porque producen, bueno, pues hay un dolor ahí y que es muy importante pues paliarlo y sobre todo Es que mira, curarlo. es que este trabajo, la mayor parte de la gente que estamos en ese trabajo es porque tienes un gran deseo de ayudar a los demás. Y más cuando has tenido algo y tú mismo lo has superado, ¿no? Y tú dices, ostras, esto tiene que saberlo más gente, ¿no? Yo, de hecho, cuando yo decidí dedicarme a la psicología cognitiva, fue una época que yo estuve en crisis, ¿no? Tenía como 25 años y me puse muy neurótico. Me quejaba de todo. Mira, me quejaba de la ciudad donde vivía, Barcelona, que es sucia, que no sé qué. Me quejaba de mi novia, pobre, de aquella época. Me quejaba del trabajo que hacía entonces. Entonces todavía no trabajaba de psicólogo. Hacía como de traductor de libros y tal. Pero me quejaba, decía mal pagado, tal. Me quejaba de mí mismo. Ostras, no tienes éxito. No. Fíjate, a los 25 yo me exigía eso ya. No tienes éxito, ¿dónde vas a ir a parar? Bueno, total, que estaba amarrado realmente. Hasta tenía un poco de ansiedad y tal. Y por casualidad, absolutamente por casualidad, llegó en mí un libro que era de un autor, un psicólogo norteamericano ya fallecido, que se llama Albert Ellis, que Albert Ellis fue el padre de la psicología cognitiva. Entonces lo leí y ¡pam!, se hizo la luz. Ahí entendí que era yo que me estaba provocando todo eso. En realidad el problema no era ni mi novia, ni Barcelona, ni mi trabajo, era yo y mi puñetero diálogo interno tan presionante. Y se hizo la luz, me lo apliqué a tope, y ¡buah!, eso cambió mi vida. Entonces yo decidí que eso lo tenía que hacer llegar a otras personas. Entonces, eso es una gran motivación, ¿eh? Antes te hablaba de los testimonios que estoy recogiendo igual. Es gente que, hostias, que han tenido la suerte de poder salir de un pozo y ahora dicen, oye chicos, de estos pozos se sale así, ¿no? Y esta es la motivación. Oye, Rafael, pues muchísimas gracias por todos tus libros, muchísimas gracias por este libro, por Sin Miedo, que lo pienso leer, a ver si consigo subirme a los sitios más altos sin temer mucho y porque sé que puede ayudar a mucha gente a la que desde aquí lo recomendamos porque bueno, puede ayudaros bastante. Rafael, muchísimas gracias por visitarnos, amigo. Ya sabes dónde estamos, cuando vuelvas por Zamora, sí. Aquí estamos y la siguiente pues a tomar unos pinchos. ¿Sabes de dónde viene lo de 2 que sí, 1 que no? No. Bueno, pues es de eso, precisamente, de los pinchos, que piquen o que no piquen. Así que te recomiendo que vayas por allí y que los pruebes. Ya verás cómo también es buena lección. Dale, gracias, Rafael, muchísimas gracias. Continuamos en 2 que sí, 1 que no. Después de publicidad hablaremos con una persona a la que le encanta viajar y a la que nos ayuda a viajar muchas veces sentados en tu propio sofá leyendo uno de sus libros. Escritora, periodista, crítica de arte y también viajante, porque le gusta mucho disfrutar del movimiento, de ir de un lado a otro, y también influyen en su literatura. ¿Es así, verdad, Concha Pelayo? Bueno, vale. Lo de viajante yo creo que es viajera. 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 Pero a mí me gusta viajante porque como que suena más, que disfrutas más siendo viajante que viajera. Viajante me voy a la historia de un viajante con la maleta, no sé si... Sí, también es verdad. Viajante a lo mejor como representante escucha, de... y periodista no, porque yo soy muy comunicadora más bien. Vale. Periodista no, porque los periodistas que estudiaron periodismo se pueden mosquear y yo no. Vale. Yo eso sí, colaboro en muchos medios, soy comunicador. Vale, entonces casi que vuelvo a empezar, ¿te parece? Sí, bueno, venga, pues escritora, comunicadora, viajera, estamos con Concha Pelayo. Ahí lo he hecho mejor. Muy bien, perfectamente. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Te veo fenomenal.
Estoy muy bien, sí. Además te veo de rojo, que me hace mucha ilusión. La gente cuando viene a dos que sí, uno que no, y trae una chaqueta roja, pues, como en tu caso, me hace mucha ilusión, porque me recuerda a épocas pasadas. Y porque este plato tiene muchos símbolos rojos. Pues, claro. Sí, y tú tenías tu chaqueta roja. Claro, yo tenía la chaqueta roja, entonces me hace especial ilusión cuando veo a gente vestida de rojo. Bueno, bien. ¿qué tal todo? Pues todo bien. ¿Cómo llevas estos...? Bueno, ahora ya hemos recuperado la normalidad, esto que llaman la nueva normalidad, pero hemos estado mucho tiempo en el que, claro, no hemos podido viajar nadie. ¿Qué tal lo has llevado? Yo lo he llevado muy bien, la verdad, lo he llevado muy bien. Y ya he viajado desde que... Mira, hoy mismo, hoy día 28, ¿verdad? Yo tenía que estar hoy volando desde Brasil, Salvador de Bahía, a Madrid. Ajá. Y por cosas que no vienen al caso, estando en el mostrador de facturación el otro día, hace 10 días, que hubo tal cantidad de complicaciones y de problemas, cómo estaría con lo que a mí me gusta viajar, que le dije a mi hermana que íbamos juntas. ¿Sabes lo que te digo? Que nos marchamos a Zamora, y así lo hicimos. ¿Anda? Así como te lo digo. O sea, que ahora tendría que estar volando y estoy aquí. O sea, que no fui a Salvador de Bahía. Espero que sea el año que viene, que tengamos mejor suerte. Pues seguro que sí. Bueno, es que viajar también... Bueno, pues es toda una filosofía. Viajar no es solo moverte de un lado a otro, ¿verdad? También hay que disfrutar preparándolo. Por eso te decía yo al principio es nutrirse de todo lo que vas a ver, de lo desconocido, de otras culturas, de otras gentes, de otro color, de otra vida. A mí viajar yo creo que es la mayor aspiración del hombre. Además yo creo que el hombre nace nómada por naturaleza. Tenemos que caminar por la vida y, o sea, el que estemos estancados en un lugar, eso va contra natura. Yo creo que deberíamos estar siempre pululando por ahí. A mí me llamaba mucho la atención cuando yo era niña los gitanos, porque allí al lado de la iglesia, en Muelas del Pan, cuando íbamos a misa, había ahí una especie de un corral vacío y siempre había allí un carromato con gitanos que vivían allí. Y a mí aquellos gitanos me volvían loca porque pues eso, los veía siempre errantes de allá para acá, que nunca estaban quietos en un sitio, y a mí aquello me parecía que tenía que ser maravilloso, ir por el mundo. Además los veía siempre espigados, cimbreantes, porque claro, eso también lo daba el que ellos no hacían una vida sedentaria, que caminaban, o sea, claro, que era buenísimo. Bueno, que nos vamos por los cerros de Úbeda. No, me encanta irme por los cerros. De hecho, vienes tú como viajera, hay que irse por los cerros de Úbeda, que también es otro viaje. O sea, que hasta de niña ya te llamaba la atención. A mí me llamaba mucho la atención, sí, mucho. ¿Qué te dan los viajes? ¿Qué encuentras en Pues te lo estoy diciendo, conocer a otras personas, darte cuenta de que somos muy diferentes, aunque tengamos diferente piel, diferente idioma, diferentes costumbres, pero todos tenemos el corazón palpitante. Mira, yo hace 3 años estuve en Irán, una maravilla de país, maravilloso. Y fíjate qué distinto es Irán y qué idea tenía yo de Irán tan diferente a lo que me encontré allí. Tú no sabes aquellas mujeres que nos abordaban por la calle, cómo nos querían, que, como hablaban todas inglés, yo no es que sepa mucho inglés, pero bueno, las que venían a mi lado, gente que venía, lo sabía. Tú no veas qué comunicación y qué iguales éramos. Nos dábamos cuenta de que todo se celebra de la misma manera, los entierros, las bodas, los bautizos, todo es con alegría, con música, con comida, con bailes. Es que vayas a Australia, a Indonesia, a Tanzania, todo el mundo celebra las cosas familiares, las fiestas de la misma manera. Luego, en el fondo, somos iguales porque nos une el misterio de las emociones. Las emociones las experimentamos todos de la misma manera. Es verdad, lo que nos une las culturas precisamente es eso, lo que nos emociona. Y entonces, bueno, pues también aprendes a respetar, que no lo tuyo es lo mejor, tu religión no es la mejor, no, para nada, todo confluye en lo mismo. Y si hablamos de las religiones, pues todas confluyen en un ethos, que es una manera de ser, que es ser solidario con los demás, ser empático con los demás, e intentar no hacer mal a los demás. Así confluyen todas las religiones, todas. Oye, ¿cómo te han influido todos los viajes que has realizado a la hora de escribir? Uy, pues mucho, porque por eso mismo, por lo que te estoy diciendo, porque tú lo sientes de una manera muy fuerte cuando estás viviendo una experiencia en los viajes o no sé, o en un espectáculo, y entonces si lo estás sintiendo, pues quieres luego transmitirlo. Y a mí, que me gusta escribir,
Lo primero que yo hago, de verdad, cuando llego a... Y me gusta, fíjate, mucha gente cuando viaja va ya con un conocimiento previo de lo que va a ver. A mí me gusta, fíjate, ir casi en blanco, no saber nada. No sé si meto la pata, pero yo prefiero dejarme sorprender, que me vaya sorprendiendo todo, que incluso la idea que yo me había hecho preconcebida, que cuando llego a ese sitio que no lo conocía, que de pronto me di cuenta, digo, ah, pues mira, yo que pensaba esto, pues está sucediendo así, estoy experimentando lo que yo creía, o sea, o al contrario, que me sorprenda, me gusta mucho, sí. Claro, es bonito, ¿no? Es bonito, sí. Enfrentarse, entre comillas, o sea, el llegar a un sitio y mirarlo con ojos nuevos, con los ojos de... Porque ahora hay tanta información. Claro. Y luego establecer ese contacto, esa comunicación con la gente diferente, hablar con ellos, que te pregunten, que tú les preguntes a ellos, que encuentres esos puntos comunes que los hay, eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Oye, Concha, un montón de publicaciones, tanto novela, teatro... Novela, tengo 2 o 3 novelas empezadas, pero no hay forma de que las remate. ¿Por qué? ¿Qué te pasa con ellas? ¿Te has Pues quedado ahí porque, estancada? sí, estoy ahí, no sé, porque me surgen otros compromisos. Yo escribo para varios periódicos digitales por ahí, por el mundo, y entonces pues voy a la ópera todos los meses, escribo de ópera, escribo o sea, de todo, y entonces pues me van surgiendo, escribo también opinión. El otro día escribí un artículo de opinión sobre el Día del Libro, y fíjate, lo escribí porque por la mañana yo oigo los domingos un programa de radio que siempre interviene Juan José Millas, y a mí Juan José Millas me encanta porque de cualquier cosa nimia, él te hace todo un estudio filosófico, es maravilloso. Y entonces pues hablaba del libro, del Día del Libro y de los instrumentos que él utilizaba cuando empezó a escribir. Digo, fíjate qué curioso. Entonces yo pues escribí también un artículo. Y ¿qué digo? Pues cómo empecé yo a escribir. Con 5 o 6 años yo ya sabía que quería ser escritora, porque me regalaron un libro, Mujercitas, que me volvió loca ese libro, y entonces yo a partir de ese momento, una de las 4 hermanas, que una se llamaba Jo, que quería ser escritora, yo quise que quería ser escritora. Bueno, pues así fui hilando. Y luego terminé el artículo, pues cuáles eran los utensilios que yo utilizaba cuando empecé a escribir. Y claro, me remonto a la época de la pizarra y del pizarrín, que tú no lo has visto. No, pues teníamos en la escuela unas pizarritas que eran de pizarra, con un pizarrín que escribíamos y un trapito que limpiábamos. Y la pizarra general que tenía la maestra, pues era una pizarra que estaba en la pared y allí con tiza y eso. Después yo del bolígrafo no me acuerdo, pero me acuerdo de la pluma estilográfica, que nos poníamos perdidas porque había que cargarla, que bueno, en fin. Y luego pues ya llega el bolígrafo, que yo del bolígrafo ya no me acuerdo de niña de utilizarlo, sino ya tiempo más tarde. Ya el bolígrafo era un gran aliado tuyo porque te permitía escribir con mucha rapidez, y luego ya a las máquinas de escribir, que yo tuve una Remington y una Underwood, de aquellos que eran verdaderas joyas de museo, porque yo estudié secretariado de dirección en Madrid, y entonces en la escuela donde estudiamos pues aprendimos por el método ciego, que no veías la velocidad que cogíamos. Yo es que lleva 300 pulsaciones por minuto. Fíjate. Y más, y todavía tengo esa velocidad. Pero fíjate, lo que nunca me aprendí, claro, por supuesto sin mirar al teclado, lo que nunca me aprendí fueron los números. ¿Por qué? Porque yo le tengo un odio a las matemáticas, y hasta en eso yo demostraba mi aversión a las matemáticas. Nunca me aprendí el teclado, o sea, la numeración del teclado. Yo escribo como una fiera, pero tú escribes los números en letras, ¿no? O sea, te dicen 12.500 y lo escribes más rápido. Me refiero que cuando yo estoy escribiendo yo no miro el teclado, miro la pantalla y ya está, porque tengo mucha velocidad. Y sé dónde están colocadas las teclas, pero los números que están arriba no los aprendí nunca, o sea que cuando tengo que poner números miro. Lo de los números sí, digo, fíjate, esto es una reminiscencia de mi odio a las matemáticas. Oye, ¿con el móvil escribes rápido también? No, con el móvil yo veo a la gente joven que hace ti con los dos, no, yo solo con un dedo. Vas así uno a uno, ¿no? Un dedo, sí. Oye, hablabas de, bueno, pues un poco el proceso, ¿no? En tu caso de escritura, de cuando empezaste y todo, empezaste escribiendo historias de niñas rusas, ¿no? Sí. Empecé escribiendo fíjate, con 12 años, con 11 o 12 años empecé. A mí, después de Mujercitas, empezaron a venir libros, y yo me hice una infatigable lectora. Leía muchísimo, y claro, yo pensaba que para escribir había que vivir.
porque yo cuando leía, pues me iba enterando de otras vidas, y yo, claro, yo en mi ignorancia e inconsciencia digo, no, yo tengo que vivir para que yo pueda escribir. Y entonces no sé si hasta desde los 5 o 6 que yo aprendí a leer hasta los 12 que yo empecé a escribir aquella novela, que me la perdió una amiga, pues yo ya habría vivido algo. Pero bueno, a mí se me ocurrió escribir una novela que la situaba nada menos que en Rusia. Y fíjate, pásmate qué nombre le puse a la protagonista. Anushka Petrovska Koroskova. Sí, vamos. Fíjate que de Burgos no era con ese nombre. Fíjate qué nombre. Y bueno, pues era todo muy previsible. Ahora me río porque era muy pueril la historia. Pues una chica que pobre, triste, que vive con su madre, que la madre muere, que ella tiene que salir de su casa con un atillo. Muy cinematográfico. Tiene que coger un bus, llega a la ciudad que es San Petersburgo, la ciudad. Y se encuentra que, pues, confusa porque todo es mucho movimiento, coches que van, que vienen en todas direcciones, y ella, la pobre, no sabe qué hacer, y de pronto repara en un grupo de hombres y mujeres que están allí hablando, tal, y uno reparan en ella y se acerca y, ¡oh, señorita, que estábamos, que acabamos de descubrirla y estábamos localizando exteriores, soy director de un equipo de teatro y tal, y es justamente lo que buscamos. Fíjate qué previsible era todo. Y entonces la chica, pues se supone que lo que yo escribí, pues que llegó a ser una gran actriz, que la contrataron, pues esa novela está por escribir. Porque mi amiga me perdió la novela, el manuscrito que yo tenía, que tenía escrito páginas y páginas, y no lo volví a ver. Vaya, pero porque estás diciendo que transcurre en Rusia y tal, en San Petersburgo, pero si me puede dices que ocurrir en cualquier sitio. Si me dices que es, por ejemplo, en Turquía, puede ser perfectamente una novela de estas que están ahora de un moda, las culebrón de novelas estos, turcas. Son historias más o menos así. Oye, ¿cómo surge una idea? ¿Cómo te surge en tu caso una idea que luego pues trasladas y conviertes pues, en una idea novela? Te surge de cualquier cosa. Yo, que tuve una temporada muy grande que escribía en el periódico y escribía una vez a la semana con mucha... Ahora escribo cuando quiero, no ya en los periódicos de aquí, sino fuera. Pero cuando yo me comprometí a escribir una vez por semana, de cualquier cosa te puede surgir tienes que estar con la mente alerta, despierta, de cualquier chorrada, de cualquier conversación, de cualquier visión que tú ves, de cualquier cosa. Cuando te entra la pereza y la vagancia, que dices, no me apetece, pues estás como bloqueada. O sea, que es como un autobloqueo que tú te haces, y de pronto ese bloqueo tú misma te lo abres y vuelves. Es algo común a todos los escritores con los que he hablado, esa constancia. Sí. Para escribir y para escribir bien hay que ser muy constante. Muy constante, sí. Y ponerte a escribir, de verdad, ponerte. Estamos viviendo una época muy literaria, estamos viviendo una época de pandemias, sí. Una época de conflicto bélico en Ucrania. ¿Tendremos un bonito final a toda esta época que estamos viviendo? No lo sé. La verdad es que es complicado. No lo sé. Literario sí que es. Sí que es una Yo no lo sé, literaria. No es que tenga miedo, porque estamos en una época muy convulsa, muy insegura, nadie sabemos lo que va a pasar, vemos que Putin, yo no sé, si loco era Hitler, este señor es muy loco y además no debe tener muy bien la cabeza, o sea que probablemente por una ansia de salirse con la suya y de que si voy yo arrastro, no te extrañe que hago cualquier locura. A mí me da miedo. Asusta, la verdad. A mí me da miedo. Oír o sea, irnos de rositas, yo no sé si nos vamos a ir. A mí me da un poco de... Bueno, habrá que lanzar un mensaje. Habrá que tocar madera para que no ocurra, pero... Es verdad. Esperemos que la diplomacia pues siga a su turno. Vamos ahora a ver, me gusta mucho hablar contigo de libros y precisamente de eso vamos a hablar. Vamos a escuchar a Clara Sánchez desde la librería Octubre, que nos trae esta semana otros 3 libros para comentarlos en 2 que sí, 1 que no. Bienvenidos a la sección de libros de 2 que sí y 1 que no. Esta semana os traemos 3 novelas distintas. En el primer lugar traemos el nuevo libro de Alice Kellen, El mapa de los anhelos. Alice Kellen es una autora bastante joven que lleva un montón de éxitos ya a sus espaldas. Su tipo de novela es entre románticas y bueno, más o menos alegre, y bueno, siempre nos da
rollo que nos gusta coger sus libros, la verdad. En este caso, en el mapa de los anhelos hay una chica que tiene que salvar a su hermana y no consigue salvarla, y de repente aparece el mapa que puede contar toda su historia. Entonces, bueno, pues a partir de ese mapa empezará a moverse. Romántica, como hemos dicho, también alegre, es una buena opción para estos días. Nuestra segunda opción, que es novela, tenemos el proyecto Silverview de John le Carré. Es la última novela que escribió, es la novela póstuma, se ha publicado de forma póstuma, y en este caso, bueno, pues es una intriga de espías que bueno, como siempre ha hecho John le Carré. En este caso, bueno, pues fue el último libro que vamos a disfrutar de él, y pues novela negra de espías para estos días también. Y por último, el libro distinto que tenemos en este caso, estas dos son novelas, y traemos La mirada quieta de Pérez Galdós de Mario Vargas Llosa. En este caso, el autor Mario Vargas Llosa analiza pues la vida y la obra de Benito Pérez Galdós desde sobre todo el punto de los episodios nacionales. Entonces, bueno, es entre una biografía y lo que decimos el análisis de la obra de este autor. Y bueno, hasta aquí nuestras recomendaciones para esta semana. Nos vemos la que viene. Pues esas eran las recomendaciones de Clara desde la librería Octubre. Concha, ¿qué proyectos tenemos? Pues tengo dos ahora mismo. Uno que es sobre cárceles, tengo entrevistas a presos, a presas, directores, funcionarios, psicólogo, sacerdote. Lo estoy ya rematando el libro. Son diferentes perspectivas desde la cárcel. ¿No? Muy interesante. Y luego tengo también otro trabajo muy bonito que es poético, un pintor muy reconocido de Valladolid que se llama Enrique Reche, que pinta de maravilla. Me ha mandado 20 fotografías de imágenes de sus cuadros y yo le he hecho otros tantos poemas y creo que va a quedar muy bonito también. Oye, esos son mis proyectos. Qué interesante. La pena del programa es el tiempo. Ya sabes cómo, es como cuando vas a disfrutar de los pinchos que se acaban. Pues lo bueno es breve, dos veces bueno. Sí. Con lo cual, espero tenerte aquí dentro de nada y contarnos esos dos proyectos que tienes, el de las cárceles y el de las pinturas, que los dos son muy interesantes. Así que esta es tu casa, cuando quieras, aquí te esperamos. Gracias, muchísimas gracias a ti. Y ya saben, les esperamos el próximo jueves para seguir hablando con la gente que nos interesa, con la gente a la que merece la pena escuchar. Aquí, en la 8 Zamora, en Dos que sí, uno que no.